Pues continuamos aquí, son las 5:15 de este fantástico viernes 9 de diciembre. Estamos en directo, José Antonio Almoguera, Roberto Rodríguez Manzaneque. La verdad, bueno, vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver también con el cuidado personal, ¿no? Que ese, bueno, pues este premio que se le ha concedido en su tercera edición, los premios europeos de medicina, a la doctora Elizabeth Arroyo, una clínica oncológica que es el Instituto Médico Oncológico de Oncología Avanzada, que es INMOA. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero enhorabuena por ese premio, ¿eh? Muchísimas gracias, un orgullo y un placer estar aquí para contároslo. Bueno, pues yo creo que es un momento bueno para hablar precisamente de cáncer, que ya no es como hace medio siglo. Se hablaba de un cáncer y era cáncer, que era una enfermedad que todos parecía que ya estaban condenados a muerte. Ahora hay muchos tipos de cáncer, o está determinado como que no todos los cánceres son mortales, está mucho más controlado, la mortalidad se ha controlado muchísimo y hay que ponerse en manos de gente que sabe manejar esto, ¿no? Sí, esto es muy importante y de hecho yo creo que hay que empezar a perderle un poco el miedo a la palabra dentro de la seriedad de lo que conlleva, porque más de la mitad de los casos de cáncer a día de hoy se curan y los que no se curan conseguimos que se cronifiquen muchas veces durante mucho tiempo. O sea, tenemos que empezar a pensar que hay enfermedades oncológicas que no son curables pero con las que tenemos que convivir, igual que el que tiene riesgo de tener un infarto tiene que tener una medicación, tener unos hábitos de vida determinados, y esto ha cambiado mucho, con lo cual hay que cambiar un poco la perspectiva también de cómo lo vivimos, porque además eso tiene incluso una importancia pronóstica en los pacientes. Que el paciente afronte la enfermedad pensando me voy a curar tiene una importancia en el pronóstico, porque la gente que piensa eso se cura más, porque su sistema inmune responde mejor, ¿no? Con lo cual hay que cambiar un poco el chip en este sentido, sin perder la seriedad que tiene el asunto, pero también teniendo un poco en cuenta que ha evolucionado todo afortunadamente mucho. Hay que pillarlo a tiempo, ¿verdad? Muy importante, eso es fundamental. Y de hecho es una de las cosas que nosotros, aprovecho para contaros que últimamente lo he contado en algún medio. A partir de enero inauguraremos el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer para abordar todos esos factores de riesgo, la mala alimentación, el estrés, la falta de ejercicio físico, que inciden de una manera importante en el riesgo de tener cáncer, porque todos sabemos que no hay que comer grasas por el colesterol, por el riesgo de infarto, pero no se habla nada de qué hacemos para prevenir el cáncer. Entonces, esto es muy importante, porque si lo prevenimos, fundamentalmente, evidentemente tenemos el mejor resultado, pero también si lo diagnosticamos pronto es una de las maneras de poder conseguir más tasas de curación, y en eso vamos a trabajar. Has comentado que la prevención al final es ¿cómo podemos detectar o cómo podemos pensar? Porque a veces podemos pensar que no creo que sea tan dramático el problema, a lo mejor es que tengo ciertas molestias y a lo mejor nos da un poco reparo pensar mal, ¿no? Al final, ¿qué tenemos que hacer? Ir al médico y decir, no pasa nada, por ir al médico y que diagnostiquen. Efectivamente, es importante cuando tenemos alguna situación que no es normal, algún síntoma, consultar, ¿no? Porque siempre pensamos, pues esto no será nada, ¿no? Ya consultaré, y es muy importante diagnosticar a tiempo. Y luego también es muy importante plantearnos el tipo de vida que llevamos, porque esto tiene una repercusión muy importante. Claro, si al final llevamos una vida muy estresante, no comimos, no dormimos, tenemos muchos factores de riesgo, hemos comprado muchas papeletas para tener una enfermedad oncológica, con lo cual esto nos tiene que hacer pensar también que a lo mejor ese tipo de vida nos está pasando factura y hay que consultar. Esto es muy importante. ¿Y por qué no adaptamos un poco la vida, por lo menos aquí en Occidente, ante estos problemas? Porque efectivamente deberíamos de ser más conscientes de vivir un poco más relajados, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, esto hay una cosa que yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, y es que, por ejemplo, pasa mucho que los pacientes vienen y dicen, me acaban de diagnosticar esto ahora que me acabo de jubilar. Y dices, y ahora que empiezo a disfrutar la vida, ¿no? Y es muchas veces porque en ese estrés que vivimos continuo, nuestro sistema inmune de hecho está como muy alerta, pues defendiéndonos de muchas cosas, entre ellas los tumores, porque el sistema inmune es el que elimina las células que se dividen mal todos los días en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto nos relajamos, es como que el sistema inmune también se relaja, y es cuando aparece la enfermedad. De hecho, nos pasa que tenemos mucho estrés, te vas de vacaciones y te pones malo. Ayer comentaba con una chica que me decía, sí, dice, yo cuando voy de viaje de vacaciones me voy 3 días después de haber ya estado en casa, dice, porque como ya me voy a poner mala, ya me pongo mala y luego aprovecho
hecho ya para viajar, porque el sistema inmune en ese momento de relajación no te está defendiendo de todo lo que te tiene que defender, porque se ha agotado durante ese tiempo, ¿no? Con lo cual es muy importante, porque claro, todos nos acordamos de cuidarnos cuando enfermamos, pero no cuando estamos bien. Y esto es muy importante porque al final te vas dando cuenta de cuánta gente se arrepiente de no haber tenido pues esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de tengo que cuidarme, porque yo creo que vivimos muy además en el mañana, ¿no? O sea, muy en el easy. Y si hay una Marian Rojas Estapé, que seguro que todos la conocéis, que es compañera mía de la universidad, siempre dice que solo pasan entre un 2 y un 10% de los ISIS, y si me despiden, y si mañana tengo este problema. Pero nosotros, ¿qué porcentaje decías? Entre un 2 y un 10%. Claro, es que eso. Y si vienen los marcianos, sí, cae claro, el 90% no pasa, pero tu cuerpo, cuando tú lo piensas, experimenta la misma descarga de cortisol que si pasase, con lo cual estás sufriendo, y el cortisol es una hormona que estimula el crecimiento de las células malignas, con lo cual es una hormona proinflamatoria. Entonces, nos pasa, y a mí la primera, y la verdad es que yo he aprendido mucho de los pacientes, aparte de otros grandes compañeros, en que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Que tenemos que empezar a vivir el presente, y no significa hacer menos cosas, sino gestionarlas de manera diferente, ¿no? Dejar de sufrir por cosas que a lo mejor no tienen esa importancia y gestionarlo distinto. A veces hemos hablado aquí de ese proverbio chino de si algo va a salir bien, ¿por qué te preocupas? Si algo va a salir mal, ¿por qué te preocupas? ¿No? Efectivamente. Es decir, que sea lo que tenga que ser, tú pon todo lo que sea necesario encima de la mesa y, bueno, pues lo que Dios quiera, ¿no? Sí. Yo debo ser un puro cortisol entero. Nosotros tres somos un poco cortisol. Un poco cortisoles, sí. Que no es corticoles, es cortisoles. Yo, por si acaso, que no me he enterado, soy del Athletic. O sea, que lo siento por vosotros. Bueno, vosotros estáis hechos de una pasta especial. Tú hubieras ganado el Mundial, incluso. Como dice el Mago More. Tú hubieras ganado el Mundial. El Mago More decía, a mi abuelo le dijeron que se hiciera el Athletic cuando fue al médico y se estaba muriendo. Y le preguntó el abuelo al médico, ¿y para qué? Pues no lo sé, pero por lo menos se va a morir luchando. Pues ahí estamos. Yo te quería preguntar, el otro día dimos un premio, estábamos en Expofinancia, dimos un premio a un grupo que es una asociación que se llama Guapo, que se dedica a gimnasios para gente que tiene cáncer, y han demostrado que, es decir, les meten ahí, les ayudan, y que el ejercicio les ayuda a vivir más, porque como sabemos, si tiene que ser, será a vivir más. Y MOA, ¿qué es lo que puede proporcionar? Yo te he visto que se puede luchar por dos campos. La primera, prevención, que creo que es el principal, que algo tendremos que hacer entre todos, radios y todo, para intentar a todo el mundo decir prevención, prevención, prevención. Y después, solución. Es decir, un poco cuéntanos ¿cómo lo hacéis vosotros? Pues nosotros, la verdad es que inicialmente empezamos por la solución. O sea, yo cuando fundé INMOA, fue en el año 2019, y yo trabajaba en Estados Unidos, tenía una posición de coordinadora de investigación, un trabajo impresionante, espectacular, pero mi madre tuvo cáncer. Y cuando mi madre tiene cáncer, pues evidentemente tus prioridades vitales cambian y pasas de decir yo me quedo toda la vida en Estados Unidos a me vuelvo a España a estar con mi familia y sacar eso adelante. Entonces, de todas las ideas que yo tenía allí en Estados Unidos, yo volví a España diciendo no sé cómo, pero yo tengo que conseguir llevar esto adelante. En marzo del 2019, ella con varias lesiones metastásicas de un melanoma, de repente no había nada que hacer. Y en ese momento fue cuando decidí abrir la clínica y digo, esto lo tenemos que poner en marcha y la primera paciente va a ser mi madre realmente, ¿no? Y empezamos ahí con un tipo de tratamiento que se llama hipertermia electromodulada. En España se la conoce como oncotermia y básicamente lo que hacemos es calentar los tumores, ¿no? Y eso es porque los tumores para crecer desarrollan sus propios vasos sanguíneos, pero son unos vasos muy malos, muy finos, por eso la gente a veces tiene una hemorragia cuando se le diagnostica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la quimioterapia, la inmunoterapia tiene que viajar por ahí, pero le cuesta llegar porque no consigue entrar. Si yo caliento el tumor, consigo abrir esos vasos sanguíneos y que esos tratamientos lleguen mejor. Y además consigo que llegue más oxígeno y eso aumenta la eficacia de la radioterapia. En el caso de mi madre, por ejemplo, las lesiones que tenía metastásicas le tratamos con radioterapia combinada con esto y ha tenido, de hecho mi madre afortunadamente a día de hoy está viva, está estupenda, está fenomenal después de una historia que lleva a la mujer de muchos tratamientos y muchas cosas, ¿no? Pero aparte de todo eso, nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo, de estos 3 años, que la verdad es que
estamos teniendo resultados espectaculares en tumores como puede ser cáncer de páncreas, tumores cerebrales, tumores de colon, digestivos, bueno, muy buenos resultados. Nos hemos dado cuenta de la capacidad que esto tiene de activar el sistema inmune, porque claro, lo que decía antes, el sistema inmune, las células malignas se esconden a él para que no las vea. Entonces, cuando las calentamos, tenemos la capacidad de hacérselas visibles al sistema inmune, con lo cual estamos generando respuestas muy llamativas a otros niveles, incluso aunque tratemos el pulmón, de repente si hay una lesión en el pie, responde, ¿no? Con lo cual ahí hemos abierto un campo que es parte de este reconocimiento europeo, es precisamente por esto de cómo activar el sistema inmune para que con la hipertermia y que también con radioterapia a dosis bajas podamos conseguir esto, ¿no? Y en este recorrido, afortunadamente, la verdad es que estamos consiguiendo resultados muy llamativos y por eso son estos reconocimientos. Pero en este tiempo yo también me he dado mucha cuenta de la prevención y lo he vivido en mis propias carnes, porque esta es una historia que, bueno, hace poco la hice pública. Pero después de que a mi madre en marzo del 19 la desahucian, a los 6 meses a mí me diagnostican un melanoma infiltrante igual que el suyo. Y tengo claro que fue del estrés, el estrés que vives como hija de tu madre de repente, qué está pasando, cómo es esto. Y entonces ahí yo me di cuenta de toda la repercusión que tiene, que viven, o sea, los pacientes, la familia, todo esto, de que hay que prevenir porque hay factores que se pueden modificar, ¿no? Y ahí es donde surge esta idea de hacer este Centro Nacional de Prevención del Cáncer, que lo que trata es de abordar el tema nutricional, porque un 30% de las enfermedades oncológicas se relacionan con una mala alimentación, el tabaco con un 25%, o sea, es peor comer mal que fumar y la gente lo desconoce y esto es muy importante. El cáncer de colon es el más frecuente en España y es el más relacionado con la mala alimentación. El tema del estrés, el cómo gestionar esto porque tiene un impacto directo en que las células se acortan más rápido de lo normal y aumenta la posibilidad de mutaciones, y la parte del ejercicio físico, porque efectivamente eso tiene un impacto pronóstico, porque hay una cosa importante, los tumores se alimentan de glucosa y una de las cosas que hacen, porque la gente dice no puedes comer azúcar porque eso alimenta el tumor, no es directamente así. El azúcar sube la insulina y la insulina es una hormona que estimula el crecimiento de las células malignas, pero el tumor le roba la glucosa al músculo para poder multiplicarse. ¿Qué pasa? Que si tu músculo está fuerte es más difícil que le robe la glucosa, entonces es muy importante tener un estado general bueno, con buena masa muscular, porque además los pacientes que tienen mejor masa muscular toleran mucho mejor los tratamientos. Claro, si toleras mejor el tratamiento vas a poder cumplirlo mejor, tienes más posibilidades de curarte. Con lo cual queremos abordar estas 3 facetas y yo agradezco muchísimo estar aquí, que deis la oportunidad de transmitir esto a la sociedad, porque la gente tiene que saber la importancia que tiene esto. La gente piensa que por comer mal me va a subir el colesterol y tengo más riesgo de infarto. No, pero es que también tienes más riesgo de cáncer, y el cáncer es la gran pandemia que tenemos a día de hoy en los países desarrollados. Me ha asombrado el dato del tabaco, ¿no? Con relación a la alimentación. Elizabeth, yo te quería preguntar, perdona Roberto que te he interrumpido, acerca de 2 variables que aparecen ahí como detonantes, y los que somos profanos en esto no sabemos de cáncer, cómo se detecta, cómo se atiende. Hay 2 variables ahí que han avanzado mucho en los últimos años, y es uno, y tú le decías, el origen genético, ¿no? Lo decías por ti, por el melanoma, con lo de tu madre que era el mismo, en fin, la parte genética, ese componente genético, si es realmente determinante o no, y luego hay algo que lo activa, aunque puedes tú convivir con esos genes y no activarse nunca, y luego la parte de los virus, ¿no? Porque también hay un porcentaje importante de tumores y de cánceres malignos, de tumores malignos, que tienen un origen vírico, que probablemente si tienes una prevención, una vacunación, etcétera, y un tratamiento correcto de esos virus o de ese ataque viral, no desarrollará un cáncer, ¿no? Sí. Por eso hablábamos de distintos tipos de tumores y cómo evoluciona esto en el futuro, ¿no? Sí. Para una persona. Esto es muy importante. De hecho, solo se consideran hereditarios un 10% de los cánceres. O sea, eso que dices, esto lo he heredado de mis antecedentes, es un 10%. El 90% se considera debido a factores ambientales. O sea, todos nacemos con una predisposición a tener enfermedades. Y luego vamos comprando papeletas a lo largo de nuestra vida, papeletas porque yo fumo, yo como mal, yo no hago deporte, yo tengo la infección, por ejemplo, lo más conocido, yo creo, en fin, eso es el virus del papiloma humano, es un ejemplo muy claro. El virus de papiloma humano predispone de una manera clara al cáncer de cervix, al cáncer de útero, y de hecho tanto es así que cuando una mujer es positiva en el virus del papiloma humano ya tiene una cirugía para ver si ya tienen cáncer de útero, con lo cual esas vacunaciones evidentemente previenen de que haya esa progresión, y es más, se está viendo que hay algunos tratamientos oncológicos que incluso se pueden
destinar a tratar ese virus y tratando ese virus mejora la enfermedad oncológica. Una de las cosas que queremos hacer en este Centro Nacional de Prevención es también ese diagnóstico precoz, basándonos también en ese tipo de cosas que a veces no se tienen en cuenta, buscar infecciones que predisponen a tumores para poder diagnosticarlos antes. Elizabeth, has hablado de malas praxis de la alimentación. ¿Qué se puede entender como malas praxis? ¿Qué comemos que no es aconsejable? Pues mira, yo creo que todo lo que son comidas procesadas, que esto se oye mucho, pero la gente, claro, desconoce incluso lo que es. Dice, ¿pero qué es la comida procesada, no? ¿Qué es carne procesada? Pues al final se sabe, por ejemplo, y esto la Organización Mundial de la Salud lo tiene incluso en su página web como evidencia tipo 1, totalmente demostrado que la carne procesada aumenta el riesgo de cáncer. Y carne procesada es, si comes 50 gramos diarios, tienes un riesgo de más del 18% de tener un cáncer de colon. Y dice la gente, yo diario no como carne procesada. Pues sí, porque lo que son todos los embutidos, si un día comes chorizo, al día siguiente comes lomo, luego te comes un día una hamburguesa, al día siguiente te comes unas salchichas, otro día te comes salmón ahumado que entra dentro de eso, y todos los días estás comiendo comida procesada. O sea, es toda esa comida que lleva algún proceso de conservación como extra, ¿no? ¿Y tiene que ser proteína de origen animal o podría ser otra cosa? Lo Tofu, ideal, por ejemplo, otra cosa. Lo ideal es proteína de origen animal porque tiene un valor biológico que nuestro cuerpo utiliza como mucho más útil, mucho más nutritivo, ¿no? Y dentro de esa proteína lo mejor es el pescado azul porque tiene un nivel de antioxidantes muy alto. De hecho, hay un estudio muy llamativo que es que los pescadores tienen menos riesgo de tener cáncer habitualmente, no por el consumo que hacen de pescado, sino por tocar el pescado. Simplemente el pescado azul, por los ácidos grasos que tiene, que se transmiten por la piel, tienen menos riesgo de tener tumores, sobre todo de origen hematológico, ¿no? Con lo cual las proteínas son muy importantes. El azúcar añadido deberíamos evitarlo. Por lo que decía antes, no es que el azúcar directamente alimente el cáncer, pero el azúcar estimula la producción de insulina y la insulina es una hormona que estimula el crecimiento de las células malignas. Luego lo que sea todo cosas, pues las frituras, ¿no? Porque el aceite dice, no, pero yo no reutilizo el aceite. Da igual, en ese proceso que alcanza la temperatura del aceite tan alta genera compuestos químicos que son cancerígenos y esto se ha demostrado. Entonces, otra cosa de las que hay que evitar. En realidad, conocemos muy bien la dieta mediterránea y en España somos afortunados en esto, pero la estamos perdiendo. Y de hecho se ve que estamos perdiendo la dieta mediterránea y en paralelo está aumentando la incidencia del cáncer de colon porque tiene una relación muy directa. Vamos, yo que soy de hamburguesas, de pizzas, llevo una vida no especialmente, no corro muchos maratones al cabo de un año, o sea que tengo unas cuantas papeletas. No se te nota. Por eso te digo, no se me nota, pero bueno, yo lo digo aquí por sé que lo dudabais. Al final, esto voy cogiendo papeletas, ¿no? Eso es, efectivamente, que al final luego siempre hay el ejemplo y mi padre es el primero que me lo pone, pues yo conozco un hombre que ha fumado, que ha bebido, y ya. Sí, siempre tengo la excepción, ¿no? Sí, bueno, Churchill, por ejemplo, ¿no? Fumando todavía 101 años, oye, 4 puros todos los días, se fumaba el tío, que no cogió un cáncer de pulmón, pero bueno, el tío, pero claro, es la excepción. Detrás de ese hay sí, señor, que es la que confirma la regla. Millones, que es la que confirma la regla. Elizabeth, de todas formas, con todo lo que estás contando, yo, por cierto, me dejas alucinado, es decir, estoy aprendiendo un montón, cosas que no sabía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los oyentes? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ponerse en contacto con vosotros? Que eso es fundamental. Pues mira, nosotros tenemos la página web que es www.inmoa.es. Ahí pueden acceder a toda un poco la información de qué es lo que hacemos y además tenemos una manera de contactar que habitualmente lo que le decimos a los pacientes es que nos pueden enviar sus informes médicos bien por WhatsApp, bien por correo electrónico y nosotros los valoramos y vemos si les podemos ayudar. Y si les ponemos a ayudar es cuando entonces les decimos, venga usted a una consulta que sí que podríamos aportar en su caso. Entonces es una manera, a veces por teléfono les damos alguna información preliminar, pero es una manera de filtrar un poco, de no tener esa sensación de que el paciente venga y diga, pues al final no me han podido aportar nada, ¿no? Sino que siempre vengan un poco sobre seguro. ¿Estáis también, trabajáis con aseguradoras? Cuéntanos un poco, ¿colaboráis con entidades? Nosotros ahora mismo no trabajamos directamente con una aseguradora. El tratamiento, dentro de que no es un tratamiento excesivamente económico, tampoco es un tratamiento excesivamente caro al ser un tratamiento oncológico, pero sí que es cierto que las aseguradoras empiezan a reembolsarlo. Yo creo que muy pronto ya va a ser mucho más sencillo porque empieza a haber algunas aseguradoras que ya con tanta demanda de pacientes pues ya quieren llegar a ese tipo de acuerdos, pero sí que existe ya ese reembolso porque este tipo de tratamiento ya está incluido dentro de los tratamientos aprobados por el Ministerio de Sanidad y además reconocidos por la Organización Médica Colegial, con lo cual ya tenemos ese peso para reclamar que como mínimo le reembolsen al paciente el tratamiento. Oye, ¿y cuál fue la causa por la cual tenemos aquí un We Are the Champions?
Pues yo creo que la causa precisamente es todo ese resultado que estamos teniendo a nivel del sistema inmune. Hemos tratado pacientes y tenemos un caso que además es, bueno, como especialmente emotivo, ¿no? Porque es un chico joven con 42 años con un cáncer de páncreas con metástasis, que le hemos tratado con la oncotermia, le hemos tratado con radiación a dosis bajas y lleva sin quimioterapia con un tumor metastásico desde marzo de este año sin progresión a esos niveles. O sea, tenemos casos, hemos tratado varios pacientes así, que esto ha sido algo muy pionero a nivel mundial y eso ha hecho que hayamos tenido una repercusión a nivel europeo importante. Y decía antes que además para mí es un orgullo, evidentemente, poder disfrutar de un reconocimiento así, pero además es algo maravilloso porque esto te permite que simplemente en esa reunión de los premios europeos yo me he puesto en contacto con gente que ha abierto las posibilidades de colaboración para que todos dentro de su ámbito de conocimiento colaboremos más y sigamos avanzando. Claro. Oye, una pregunta más, Elizabeth Arrojo. Te iba a preguntar acerca del nivel en que se encuentra España en el tratamiento y la lucha contra el cáncer, que creo que todavía tiene que evolucionar mucho tiempo, y cómo está en relación al resto del mundo avanzado, porque lo que sí está claro es que es una enfermedad que es más de los países desarrollados que de los países que están en vías de desarrollo, probablemente también por la esperanza de vida, tendrá que ver con muchos otros componentes de los que tú has hablado, estilo de vida, el estrés, en fin. Pero cuéntanos un poco acerca de cómo está España en cuanto a nivel en la lucha contra el cáncer. No estamos mal, la verdad es que tenemos un nivel bastante alto, pero lo que sí, y es una cosa que yo defiendo mucho, es que tenemos un problema muy claro en nuestro país, que es que la sanidad es muy desigual. O sea, con esto que estamos defendiendo todo el tiempo de la igualdad entre hombres, mujeres, que está fenomenal y me parece maravilloso, por supuesto todos tenemos que ser iguales, pero hay mucha desigualdad a nivel sanitario y a mí me duele en el alma cuando yo veo pues un paciente que viene de alguna comunidad que simplemente con ver de qué hospital vienen ya a veces pienso, le vamos a poder ayudar porque sé que no tienen todos los tratamientos, con lo cual esto es importante además que la población lo sepa porque es importante que tienen que saber que depende de dónde vivan, a lo mejor ahí no tienen opciones de tratamiento, pero en otra comunidad sí. Es verdad que en Madrid la verdad es que yo creo que pese a toda la polémica que está habiendo, estamos muy bien. O sea, en Madrid hay muchísimas opciones y es uno de los sitios, yo creo que es referente, ¿no? Pero hay muchas desigualdades a nivel de sanidad en España. De hecho, hay una campaña en la Asociación Española contra el Cáncer que dice tu código postal importa más que tu código genético contra el cáncer. Madre mía. Y esto es muy importante. En fin, yo pensaba que era solo cosa de que era mejor, para no morir de cáncer, nacer en Angola, pero ya veo que también el código postal importa. Es importante. ¿Tenéis pensado poner más centros a lo largo de España? ¿O? Sí, de hecho, justo estos días hemos cerrado un par de acuerdos porque la idea es, vamos a abrir un centro en el País Vasco y vamos a abrir otro centro probablemente de Comunidad Valenciana, Alicante, y de hecho tenemos propuestas para colaborar a nivel internacional, Latinoamérica, diversos sitios de Europa, que ahora lo que estamos yendo es poco a poco en el sentido de que tenemos que poder abarcar todo eso, pero sí que queremos facilitarle a la gente en España que haya centros de tratamiento más próximos a sus comunidades para evitar que tengan que viajar a Madrid. Claro. Bueno, Elizabeth, no te digo nada, esta es tu casa. Ahora, si me permites, nos tomamos un coffee. Claro, por supuesto, encantada. Intentaré no acompañarlo con ningún bollo ni nada de eso. Como ha dicho, sin azúcar añadida, ha dicho. Ya sabes lo que es. Pero tampoco vale echarle coñac, eso fuera. Elizabeth Arrojo, muchas gracias, y enhorabuena a Clínica IMOA y a ti, ¿no? Claro que sí. Por ese premio. Un placer, muchísimas gracias por invitarme y un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.